El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A finales de los años 90 y en el corazón de Medio Oriente, surgió un proyecto de autogobierno y emancipación basado en lo que se le conoce como confederalismo democrático, ideal que vio su nacimiento en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, bajo el liderazgo de Abdullah Öcalan, activista e intelectual turco. Sin embargo, aunque hasta el día de hoy dicha propuesta ha logrado reflejar de forma innovadora las aspiraciones de emancipación del pueblo kurdo, incluso agregando a su agenda una visión antipatriarcal, es importante mencionar que su éxito no solo se ha visto obstaculizado, sino que también se ha visto tanto afectado como de alguna forma favorecido por los vaivenes de la región, como lo fue el reciente derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, afectando a esta enorme nación repartida mayoritariamente entre Turquía, Irán, Irak, Siria y algunos países de Europa. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 40º episodio titulado Los kurdos y el confederalismo en el norte y este de Siria. Cuando hablamos de los kurdos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿De qué manera se articula y se expresa política y socialmente el nacionalismo kurdo en los distintos territorios donde este grupo habita? ¿Qué es el proyecto autónomo del confederalismo democrático en el norte y este de Siria? ¿Y qué supone el derrocamiento de Bashar al-Assad para este proyecto? Para responder esto, hoy nos acompaña una voz que apreciamos mucho y que ustedes ya conocen del episodio Sunas y Shias. Ella es Erika Aguilar, maestra experta en los estudios de Medio Oriente con especialización en el espacio kurdo, la cuestión palestina, movimientos de mujeres, movimientos de la sociedad y el Islam político. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también y bueno, de nueva cuenta agradecida con los profesores que dirigen este proyecto y con ustedes que lo hacen posible. Muchas gracias por sus palabras y por acompañarnos en esta ocasión. ¿Le parece que comencemos con nuestra entrevista? Claro que sí, vamos. Para empezar, quisiéramos abordar una pregunta clave. Cuando hablamos de los kurdos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Y teniendo esto en cuenta, ¿de qué manera se articula y se expresa política y socialmente el nacionalismo kurdo en los distintos territorios donde este grupo habita? Bueno, para contestar esta primera pregunta me gustaría abordar dos aspectos generales. Voy a tratar de resumirlos lo más posible. Y el primero de ellos es que el kurdo es un grupo étnico-lingüístico originario de nuestra región de estudio. Y aunque no contamos con cifras oficiales ni confiables respecto a cuántos kurdos y kurdas hay en la actualidad, podemos retomar cálculos como los que nos proporciona el muy prestigioso Instituto Kurdo de París, que maneja la cifra de entre 36 y 45 millones, donde se incluye tanto a la diáspora en Europa y los territorios de la extinta Unión Soviética, como, pues por supuesto, a las y los kurdos que se concentran al sureste de Turquía, noroeste de Irán, norte de Irak y el norte y este de Siria, que en ese orden contabilizan un aproximado de 15, 10, 8 y 3 millones de personas. Si imaginamos un mapa con las coordenadas que acabamos de mencionar, estamos delineando los alrededor de 390,000 kilómetros cuadrados que abarca el Kurdistán, o si se prefiere, el espacio kurdo, que es una denominación que retomo de Hamid Bozaslan y de Yassin Sunca, cuyos puntos cardinales son Bakur, Bashur, Rojelat y Rojava, o bien norte, sur, este y oeste respectivamente. Considero importante mencionar esta terminología porque desde finales de la década de 1990 su uso representa un intento por descolonizar, al menos en el discurso, la historia de los kurdos, que es una historia que no podemos ni debemos estudiar desvinculándola de los eventos locales, regionales e internacionales. Evidencia de este argumento es el uso de la expresión cuestión kurda,
para referirse a la dispersión de este pueblo por los estados antes mencionados y el consecuente inicio de una lucha por su reconocimiento y emancipación. Todo esto como resultado del orden mundial imperante tras la Primera Guerra Mundial y específicamente pues del reacomodo geopolítico que tanto británicos como franceses dispusieron para el Medio Oriente. Sin lugar a dudas, estos acontecimientos y las múltiples consecuencias que trajeron aparejadas pues sirvieron como justificación para referirse al Kurdistán como una colonia internacional, que es una denominación que aportó Said Kirmisi Toprak, uno de los kurdos también, de los liderazgos kurdos más conocidos, pero muy desconocidos, ¿no? Digamos, para nosotros. De hecho, le apodaban el Che Guevara kurdo. Bueno, como segundo aspecto, me gustaría recordar que no se sabe con exactitud el origen de este pueblo. Sin embargo, la teoría más aceptada pues insiste en que son sucesores de los antiguos medos. Pese a ello, también se han divulgado mitos o leyendas que los vinculan con los jinn, es decir, los genios de la creencia islámica, así como con los árabes, los persas o los turcos. Pero, como podemos deducir, estas narrativas tienen como objetivo final negar, asimilar e incluso borrar la identidad kurda, que es, como todas las identidades, compleja e inacabada. Es decir, la identidad se trata de un proceso en constante diálogo con distintas temporalidades y espacialidades. Esto a diferencia del nacionalismo kurdo, cuya formulación corrió en paralelo de la introducción de políticas centralizadoras y homogenizantes al interior del Imperio Otomano, allá por el siglo XIX. Dicho en otras palabras, el nacionalismo kurdo es un constructo que no solo coincide con el último aliento de los grandes imperios, sino que surge como reacción a la modernidad europea insertada en la región. Se trata de un nacionalismo que nació en contraposición, pero influenciado por los nacionalismos con los que convivió, el turco, el persa, el árabe, incluso el armenio, y que terminaron marginándolo de sus respectivos proyectos nacionales. También es importante mencionar que los principales impulsores y constructores del nacionalismo kurdo han sido pues líderes de revueltas, pero también jefes tribales, terratenientes, líderes religiosos y por supuesto también élites educadas urbanizadas. Cada grupo, podemos deducir, tuvo intereses, aspiraciones y alianzas específicas que sería interesante profundizar en ellas. Finalmente, hay que decir que el nacionalismo kurdo ha recorrido trayectorias muy distintas, en parte por lo que acabamos de mencionar. Es decir, que podemos hablar de la formación de un movimiento político kurdo, pues sumamente heterogéneo, que si bien en algún momento tendrá la aspiración de establecer un estado propio, su ideología y su praxis va a variar según el fragmento del espacio kurdo donde concentremos nuestra atención, aunque sin duda el tema de la autonomía y de la autodeterminación es un asunto que permea la lucha de este pueblo. Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustiva, si hablamos de Bakú o el sureste de Turquía, tendríamos que hablar, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, pero también de los partidos que han aceptado jugar con las reglas establecidas por la República Turca y aún así son perseguidos. Si hablamos de Rojelat o noroeste de Irán, habría que mencionar que albergó al único estado kurdo que ha existido, que es la República Kurda de Mahabad, en pleno contexto de Guerra Fría. Tendríamos que decir también que el llamado Kurdistán iraní es el único segmento del espacio kurdo que forma parte de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, la UNPO. Asimismo, habría que hablar del asesinato de Jina Amini y de la serie de protestas populares que este acontecimiento desencadenó y que colocaron en un lugar protagónico a las mujeres, etc. Y en los casos de Bashur y Rojava, es decir, del norte de Irak y del norte y este de Siria, tendríamos que hablar, por ejemplo, de dos autonomías muy distintas entre sí, pero ambas muy interesantes en términos analíticos. Ahora bien, sabemos que los kurdos se encuentran en una coyuntura bastante compleja marcada por múltiples desafíos, por lo que quisiéramos preguntarle, ¿en qué condiciones se encuentran los kurdos en el Estado sirio? ¿Cómo las dinámicas regionales han influido en sus deseos de emancipación? ¿Y de qué manera estas circunstancias han contribuido a la formación del proyecto autonómico del confederalismo democrático en el norte y este de Siria?
Sí, por supuesto. Primero quiero mencionar que la situación del pueblo kurdo en Siria está ampliamente documentada por especialistas como Harriet Olsop o Thomas Schmidinger, por mencionar tan solo a un par. A través de sus estudios podemos comprobar que el kurdo es un pueblo minorizado, que es una categoría que Farhangis Gaderi utiliza para señalar la serie de relaciones de dominación y de subordinación que ha acompañado su devenir al interior, en este caso, de las fronteras sirias. Y ya para ir entrando en el tema, sería prudente recordar que el contexto de los movimientos populares en Medio Oriente y Norte de África del año 2011, pues brindó la oportunidad política para que la población kurda de Rojava, es decir, del norte y este de Siria, desafiara el control del régimen sirio y comenzara la organización de una asamblea local y una especie de gobierno en la ciudad de Kamishlo, para posteriormente declarar de manera unilateral el establecimiento el 19 de julio de 2012 de la región autónoma de Rojava, conformada en ese momento por solo 3 cantones o regiones, Afrin, Kobane y Cizre, cada una con su respectiva administración democrática autónoma. Eso también fue posible porque la población kurda de Siria ha estado fuertemente influenciada por el pensamiento de Abdullah Öcalan, que es el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y que está preso en la isla de Imphali desde 1999. Öcalan y su partido han transitado de una ideología marxista-leninista a un paradigma de corte libertario, inspirado en parte por teóricos como el anarquista y ecologista estadounidense Murray Bookchin, que ya murió hace algunos años, pero también por la experiencia zapatista de nuestro país, de modo que el objetivo de este nuevo experimento autonómico pues es el establecimiento de una sociedad que se organice y se administre a sí misma. Este proyecto, el confederalismo democrático, se basa en una serie de principios como la participación de base a través de asambleas, la autodeterminación, el ecologismo, la autodefensa, no solo en el aspecto militar, la participación de las mujeres y la multiculturalidad. Se trata, como los kurdos y los pueblos que hacen parte de esto dicen, de una democracia sin Estado que fomenta la participación de los pueblos que habitan en el norte y este de Siria, sin importar qué idioma hablan, qué religión profesan o a qué grupo étnico pertenecen. Estas características hacen posible calificarlo entonces como un proyecto antiestatal, anticapitalista y antipatriarcal, que por lo tanto pues no cuenta con reconocimiento internacional, sino más bien con una serie de detractores, tanto en lo local como en lo regional e internacional, que pretenden desarticular este proyecto, cosa que sin embargo y de manera muy interesante pues no ha impedido el establecimiento de alianzas tácticas o temporales con actores como Estados Unidos, por ejemplo, para combatir a las milicias del autodenominado Estado Islámico. Entonces, como vemos, se trata de un proyecto sumamente pragmático que ha ido transformándose a exigencia de los reacomodos geopolíticos y de los reveses que ha experimentado todo el Medio Oriente y Siria en particular, al menos en los últimos 13 años. El confederalismo aspira a contribuir al establecimiento de una república democrática siria que reconozca la autonomía de los 7 cantones que administra y que dan forma a la denominada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, que es una región donde la vida se organiza mediante comunas, consejos, academias, cooperativas, unidades económicas comunitarias, instituciones de justicia y muchas otras estructuras que complementan este sistema organizado de forma confederal. Y bueno, pues yo los invitaría a ahondar en todas estas instituciones y su funcionamiento a través del texto de los 3 contratos sociales que han emitido estas instituciones autoadministrativas, que son los del año 2014, 2016 y el más reciente que se dio a conocer apenas en 2023. Finalmente, y también vinculando la siguiente pregunta con la caída de Bashar al-Assad, ¿nos podría explicar qué supone la abdicación de esta figura para el confederalismo democrático? Sí, como resultado de una mezcla de factores internacionales como lo es el conflicto ruso-ucraniano, regionales como el genocidio continuado en Gaza y las tensiones entre Israel e Irán, y locales como la profunda crisis económica y el rápido avance del grupo Hayat Tahrir al-Sham,
u Organización de Liberación del Levante. En diciembre del 2024, pues observamos la caída del régimen de Bashar el-Assad, dando fin a décadas de represión, de censura y de autoritarismo. Por eso no resultaron extrañas las manifestaciones multitudinarias de alegría, de esperanza, pero también de exigencia de una tan anhelada transición democrática. Parte de este contexto también fue el histórico llamado hecho por Abdullah Öcalan, el líder del PKK, para desmantelar y disolver ese partido el pasado 25 de febrero de este año. Evento estrechamente relacionado con el papel que está jugando el régimen turco en la construcción de la nueva Siria, como se le ha denominado, y sobre la cual pues el régimen de Erdogan desea tener una injerencia importante. Si tomamos en cuenta todos esos factores, pues es claro que el experimento autonómico del que estamos hablando pues está atravesando por un nuevo proceso de resignificación o de adaptación, engendrado al calor de la necesidad de proteger las conquistas alcanzadas por este paradigma libertario en el norte y en el este de Siria, para que ese microescenario pues siga siendo referencia, inspiración y esperanza para otros pueblos en lucha alrededor del mundo. Hasta el momento se han llevado a cabo algunos encuentros y quiero destacar el acuerdo que se firmó el pasado 11 de marzo entre importantes representantes de la autoadministración como el general Mazlum Abdi y el presidente interino sirio Ahmed al-Sharaa, que por cierto, pues recordemos que hasta hace muy poco era considerado a nivel internacional como un líder terrorista, que ese sería tema de otro podcast. Los temas que derivaron de ese acuerdo del 11 de marzo y que no debemos perder de vista en los próximos meses son, por ejemplo, la intención de integrar la administración dirigida por los kurdos y a las instituciones estatales, pero no se menciona en el texto de ese acuerdo la descentralización, que pues es una de las principales peticiones de la autoadministración. Algo similar sucede con el deseo estatal de integrar a las Fuerzas Armadas de Autodefensa al ejército sirio, aunque tampoco sabemos hasta ahora bajo qué condiciones o mecanismos y qué puede implicar eso para las autodefensas de mujeres, que sabemos que existen y que fueron muy exitosas precisamente combatiendo a las milicias del Estado Islámico. Se habló también de reconocer el derecho de todos los sirios a la participación política independientemente de su origen religioso o étnico, lo cual suena muy bien. Sin embargo, el texto de este acuerdo no contiene ninguna garantía para los derechos culturales ni lingüísticos de los kurdos. Por razones como estas, la autoadministración del norte y este de Siria pues ha rechazado la declaración constitucional que presentó el gobierno interino el 13 de marzo, argumentando que se están reproduciendo nuevas formas de autoritarismo. Entonces hay una tensión constante que es a la que tenemos que seguir la pista. Y ya para ir cerrando, me gustaría decir que si bien justamente hay mucha incertidumbre, críticas y contradicciones incluso, pues también es cierto que por lo menos en la última década, la llamada cuestión kurda ha logrado consolidar su lugar en la agenda regional e internacional, ciertamente gracias al protagonismo que alcanzó combatiendo al Estado Islámico, pero también obviamente por la trayectoria de proyectos como este, engendrados pues en una región tan interesante como la que nos ocupa. Hoy en día no es fácil desconocer, ni ignorar, ni derrotar ya a la cuestión kurda. Sin embargo, pues también debemos reconocer que tampoco ha sido posible derrotar la dinámica colonial, el presente colonial, el presente estatal y ultranacionalista o nacionalista de derecha, con la que todavía convivimos en general, pero con la que amplios sectores de este pueblo kurdo todavía conviven en todo este espacio que hemos trazado imaginariamente y al que llamamos espacio kurdo. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer poder escucharla y tenerla de nuevo en este espacio. Para cerrar con el episodio, ¿le gustaría recomendar alguno de sus textos para que nuestra audiencia pueda leerla y también conocer un poco más sobre el tema? Claro que sí. En el 2019, todo el equipo de profesores de Medio Oriente y otros buenos amigos y colegas
pudimos participar en un dossier coordinado por el doctor Moisés, que se publicó en la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos de nuestra muy querida Universidad Autónoma de Madrid. Es el número 27 de esta revista, que lleva por título Las dinámicas kurdas en Oriente Próximo, y que bueno, ahí no nada más está un texto mío, sino pues de todos estos colegas que estamos interesados en el espacio kurdo. Y también, pues, si ustedes entran a la página del Taller de Estudios sobre Medio Oriente, hay una sección de publicaciones en donde podrán encontrar cuadernos de apoyo a la docencia, en donde también hay varios dedicados a la cuestión kurda. Muchas gracias, maestra. Agregaremos los datos de estos textos en la descripción de nuestro episodio y no nos queda más que agradecerle una vez más por su participación. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos actuales. Muchas gracias a ustedes por hacer posible el podcast, a todos los que nos escuchan y ojalá les sea de utilidad. Dejamos fuera muchos detalles, pero justamente ahí están las recomendaciones para ahondar en ellas y, por qué no, abrir nuevas líneas de investigación. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo. No sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.